No es real esto, ¿eh? No es real ahora mismo. Mirad la arena. Que aquí todo lleva Shantangan, que no sé muy bien lo que es, pero malísimo. Que no tenemos número de teléfono. Y nos dejan invitar a 2 amigos a la piscina. Las orejitas un poco largas. Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más por aquí por mi canal. No sé cómo acabó el último vídeo, tampoco sé cuándo va a empezar este vídeo, pero hoy es el primer día que estamos en Dallas, después del día de ayer que fue cansadísimo. Nos hemos levantado y yo he aprovechado para ir a hacer la primera compra a Kroger de cosas básicas porque os voy a enseñar nuestra nevera. Como podéis ver, era necesario comprar cosas. Entonces, nada, mientras que Javi iba a unas... Bueno, iba no, está conectado a unas reuniones que tiene que estar conectado porque le exige el distrito de Dallas ISD. Yo aproveché para ir a hacer la compra basiquísima, peladísima. Que bueno, de basiquísima fueron 140. Pero estaba pensando que seguramente os interesará que os lo enseñe. Así que os voy a enseñar más o menos lo que compré. Vale, pues empezamos. Primero con las cosas así... Os voy a girar un poquito. Con las cosas así más sencillas, ¿no? Bueno, sencillas. Milk, que es una leche, la única leche que encuentro que es de almendras, que es los ingredientes puros, porque aquí todo lleva Shantangan, que no sé muy bien lo que es, pero malísimo, y Gelangam. Entonces esta lleva solo pues agua, organic almonds y sal, así que perfecto. También lo cuesta, ¿eh? 5,99. Y también una que es de oat, o sea, de avena, de avena con coco. Esta no es que sea tan sana, porque ya sí que lleva alguna cosa así un poco más... 2% de agave fiber, calcium, gelangam, ahí está. Pero bueno, es un poco más barata y para no ser todo tal. Y el cold brew, que es como el de Starbucks que nos pedimos siempre, pues así. Y para mezclarlo y hacernos nuestro café de Starbucks y ahorrar, en realidad esto es una mentira porque luego nunca ahorramos y siempre seguimos yendo, pero bueno. También compramos 2 creamers que son sanos, bueno, sanos, o sea, lleva azúcares, pero son azúcares naturales. Este es de coco y caramelo y este el de vainilla. Se supone que con esto, con lo de almendra y con el cold brew me debería salir el de Starbucks. No me sale. Más queso de untar, el único que también no tiene cosas raras, que tiene solo leche, crema, sal, bueno, bien. Y los yogures, 2 también que no tienen así mucha mierda. Vale, y seguimos con lo que yo creo que va a ser la proteína, la carne, por así decirlo. Para que veáis precios, ¿eh? Pollo, pechugas de pollo, 7,42. Ahí es nada, y tampoco es que sea grande, pero bueno. El pavo picado, como pechuga de pavo. No me pone el precio, pero eran 7 y pico también. Mantequilla con aceite de oliva, esto no lo podemos comer, pero bueno, por tener. Una cosa que me parece carísima es el pescado, no sé si es aquí en Texas o en Estados Unidos en general. Pero para que veáis, uy, esto ya se está descongelando casi. Cod es bacalao. Bacalao congelado. Y este bacalao tampoco es que sea súper top porque lleva sodium, trisfosfater, no sé qué. Pero bueno, para tenerlo. Vale, pues esto, que vienen en paquetitos y no sé si vienen 5 o 6, 10,99. Y luego ya nuestros amigos los kiwis, que son $6, que son bastante caros también. Y espárragos verdes, que están muy baratos. Algo más por aquí para enseñaros. Plátanos, fieles amigos siempre también. Y una cosa que no es sana, pero a mí me encanta, que es el pavo, como pechuga de pavo, de esta fiambre, vaya, de pavo. $7 también. Cagaros, uy, perdón. Venga, va, que seguimos. Bagels, muy importantes en nuestra dieta. No es broma, pero... Pan, esta marca es como la que menos cosas raras lleva. Entonces yo lo que hago es que la meto a congelar y cuando me lo quiero hacer lo meto en la tostadora y fuera. Carísimo, las nueces y las almendras, 7,99 cada paquete. 7,99. Uy, si esto sigue grabando. Bueno, tomatitos chiquititos, 3 calabacines que aunque suelen estar muy caros, estaban baratos. Zanahorias y 2 boniatos. Que no sé si hacéis boniato, pero al horno está el boniato, telita de rico. Lo que desayunamos, buen paquete de nuestras amigas las avena, que ahí se va el paquete entero. Claro, aquí no solo comemos 2, también come
bebé perro, Dallas. Entonces, filet mignon, no vaya a ser. Y luego aquí uno que es chicken y carrot, o sea, pollo y zanahoria, pero es todo orgánico, no sé qué. Porque, a ver, no voy a estar yo mirándome la comida para mí y luego le voy a dar a ella malo. Entonces, no. Orgánico para la princesa. Y una cosa que le compré a Javi, que es una de sus salsas favoritas, que ya sabéis, salsa ranch. Y esta marca es la única que tiene salsas así sanas, más o menos. No es que sea sanísimo, pero no lleva pues eso, la gelangam, no sé qué. Es todo cosas que existen. Entonces, bueno, no está tan mal. Voy a guardar. Más cosas, que es que nos he enseñado cómo está la casa. Que normalmente nuestra casa nunca está recogida, ya lo sabéis, porque esto es la vida misma. Sería mentira si yo de repente os enseño que soy muy organizada. Pues claro, mi madre y mis amigas que me ven dirán, mentirosa, porque soy lo más desastre. Entonces, mirad cómo tenemos la casa organizada, porque es que os tengo que contar muchas cosas nuevas, la verdad. Bueno, ahora sigo con la compra, pero resulta, para que veáis lo que es Instagram y YouTube y todo eso, pues me escribió una chica hace tiempo, ya me llevo hablando con ella como 2 años. Por aquí tenemos a Irene, que se venía para aquí, para Dallas, y necesitaban una casa para mientras que encontraban la suya, entonces yo le alquilé la mía. Y pues para que, eso lo que iba a decir, para que veáis lo que es Instagram y YouTube y todo eso, que ya es como amiga mía y todavía no la conozco. Nos vamos a conocer hoy y la verdad que estoy muy emocionada. Pero vamos, que me dejó la casa, me sabe mal decir esto, pero más limpia de lo que se la dejé yo. Que yo la dejé limpia, organizada y tal, para lo que soy, o sea, por lo que somos. La organizamos y la dejamos bien porque, oye, ya que la alquilas, pues tiene que estar bien. Pero vamos, que me la dejó, o sea, no sé, parece que contrató a alguien. Y no sé qué más os iba a contar. Ah, otra cosa que os quería contar, ahora que os enseñé lo de la comida del bebé perro de Dallas, que Dallas ya no es un bebé nunca más, ya no va a ser nunca un bebé, porque ya vino su celo, o sea que ya quiere decir que ya se hizo mujer. Me sabe mal, se lo decía a Javi, digo, jolín, es que no le sacamos casi fotos siendo un bebé. Entonces ahora estoy pensando que cuando yo tengo un bebé me voy a hartar a sacarle fotos, porque es que se pasa muy rápido el tiempo. Sí, parece que hace nada, pero una cosita así pequeña. A ver si os pongo una foto por aquí de cuando era pequeñísima. Y ya no es pequeñísima nunca más. Bueno, y después de esta pausa para actualizaros y contaros más cosas, vamos a seguir con la cocina. Perdona todo esto. Ojo, mi potos. ¿Hasta dónde llega ya, Muy bien, es la primera vez que tengo plantas y no se me están muriendo. Y esa también está muy bien, que yo esa no contaba con que sobreviviera. Y hoy en el Kroger vi una palmera enorme por 16. Entonces yo creo que me la voy a ir a comprar. Javi dice que le estoy llenando todo de plantas, ¿dónde la voy a poner? Pues ya, eso es verdad. ¿Dónde creéis vosotros que la puedo poner? Porque claro, ahí ya está esa, aquí está el sofá, ahí está la puerta, aquí ya está el potos. Puedo ponerla en este lado, ¿no? Tampoco creo que quede mal que haya 2 plantas, ¿o qué? O bueno, os hago así. Eso todavía está un poco desastrado porque todavía tenemos ahí la mochila y todo eso. Pero bueno, así para que lo veáis. A ver, ¿dónde creéis vosotros que me puede quedar bien esa palmera? Mentira, se me había olvidado que dije que os iba a enseñar el ticket y no os lo enseñé. A ver dónde sale el precio. Y me ahorré $15. 141. Así que nada, seguimos con los chanchullos mañaneros porque a la 1 tenemos ya que ir al cole, ahora sí, a una reunión con todos los profes y tal. Así que me quedan como una hora y algo para hacer cosillas. Como por ejemplo, tuvimos que pagar el wifi porque nos lo habían quitado. Por eso tuvimos que ir a Starbucks por la mañana. Porque no teníamos wifi, Javi se tenía que conectar a eso y era porque no habíamos pagado el wifi, o sea, el internet. Y lo mismo nos ha pasado con las líneas de teléfono móvil. Así que nada, a eso me dedicaré ahora. Bueno, y ya estamos aquí, que me está haciendo mucha gracia ahora mismo, porque vamos a Metro, o voy, a ver si lo veis. ¿Veis ahí el muñequito? Ahí es donde vamos a mirar lo de nuestra tarjeta de teléfono, a ver por qué no nos lo reconoce. Y metemos el número en internet para pagar y tampoco nos lo reconoce. Así que a ver lo que nos dice. En cuanto a mascarillas, no estoy viendo que la gente lleve muchas mascarillas, pero yo la voy a seguir llevando. Vaya, o sea, me parece lo menos. Encima Dallas está otra vez en riesgo rojo, o sea que está mal, muy mal. Esto es Texas, baby. Pues muy divertido. Que no tenemos número de teléfono ya.
que como se nos olvidó pagarlo un mes, pues que el número se ha ido. Y que entonces para volver a abrir la línea te cobran desde cero, para volver a abrir la línea, y que te cobran $100. ¿Cómo pueden ser tan gitanos? Lo hablaba ahora con mi madre, que es que en Estados Unidos muchas veces es todo, no, lo siento, tienes que volver a pagar, no, lo siento, tienes que volver a pagar. Nos pasó lo mismo con el seguro del coche. Nos quedamos sin pagar un mes, bueno, un mes no, se nos pasó una semana, no, lo siento, ahora tienes que hacer una póliza nueva. Digo, venga, ¿en serio? Entonces, pues bueno, nada. Y entonces dije, no, pues no me la hagas, que voy a ir a otro sitio a preguntar. A ver si me hacen otro precio. No te fastidia, es que gitanos. $100 más, pagar luego cada mes $40 cada uno. Estoy indignada ahora mismo. ¿Qué calor hace? Por otra parte, 97 grados dan para hoy, que viene siendo como unos 30 y muchísimos. Vengo de Asturias, que no me tocó el sol. Entonces, claro, estoy... el shock está siendo... anafiláctico, iba a decir, porque me suena lo de shock anafiláctico, pero... Nada, que me hace mucha ilusión también. Le contaba a mi madre y digo, es que me hace mucha ilusión volver. Digo, me hace ilusión ver las pickups otra vez, los coches, mi casa, tal. No sé. Y mira que estoy a muchos kilómetros y que yo siempre estuve muy pegada a mi familia, pero que me hace ilusión estar aquí otra vez. Bueno, pues ahora voy a otra compañía a ver qué precio me dan. Bueno, pues nada, en la otra compañía pregunté y creo que puede ser que no nos cobren tanto por volver a hacerlo. Entonces, a ver, lo que ahora estoy pensando es que es una chapa. Uy, qué oscuro. Haber perdido nuestros números de teléfono, porque en el médico y todo eso pues tienen esos números. Así que no sé. Un poco lío. Vamos a contarle la buena noticia. Buena noticia. Ajá. Hola. ¿Quieres que te cuente la noticia? A ver, tell me. Perdimos nuestros números de teléfono. Bien. No se pueden recuperar. Es que ya no estoy acostumbrada a grabar, entonces claro, pues hoy es domingo. Os quedasteis a mitad del viernes. Tenemos a Bebe Perro con nosotros al fin, que está por allí comiendo. Luego os cuento cómo fue el reencuentro, porque lo quería grabar, pero no lo grabé porque salió muy rápido. Sí, salió de repente. Bueno, ahora os cuento. Y nada, ayer yo estaba ya muerta, el viernes bien, porque fuimos con los amigos canarios que os conté a un bar muy guay, que también os debería haber grabado, pero no lo grabé. Pero os prometo que a partir de este fin de semana empiezo a grabar ya muchas cosas. Y hoy... Mira qué póster. Sí, lo hice con pegatinas que voy comprando en cada sitio, pegatinas y postales. Nunca lo había enseñado, yo creo. Igual no. Eso, que a partir de hoy va a grabar cosas y hoy tenemos cosas interesantes también. Así que... basta. Cutting the power lines, we're done talking about it. A spark turns into fire, and we're not sorry about it. If you're not sleeping tight, you know we're onto something. You hear the streets are crying, ocean turns into fighting. Y esto es una kombucha que no deberéis comprar. Que no está mala, no está mala. Lo que pasa es que, a ver, queríamos algo para beber que no tenga mucho azúcar. Y la limonada, joder, voy a comer avión aquí. A reventar. Vale, y uno de mis planes era enseñaros la ropa que me había comprado en las rebajas y todo eso, y que me traía aquí a Dallas, que era la que más me gustaba. Entonces, es una excusa perfecta para no deshacer la maleta. Mi idea es deshacerla hoy de tarde para poder enseñaroslo. Pero como ahora vamos a ir a la piscina, porque vamos a cortarle el pelo a Dallas, que es allí donde la piscina grande del Village, que os la voy a enseñar, porque le pusieron hasta arena y un bar en la piscina. Ahora lo vamos a descubrir juntos porque nunca estuve. Total, que necesito usar uno de los bikinis que me traje nuevos, que me compré en Women's Secret. A ver si os gusta, y además estaba de rebajas en la página web y me lo compré justo antes de venir, o sea que igual todavía la hay. Entonces es... a ver, que os lo enseño sin estar dando la vuelta. Está sin usar, ¿eh? Como podéis ver, tiene hasta la cosita esa de plástico. Vale, esto es normal, aunque es un poco como más subidito, pero bueno. Lo que es muy guapo y muy cómodo para gente como yo es la parte de arriba, que es así como de bandó, pero en realidad no, porque luego tú metes aquí tus pechos y algún tipo de magia hace esto que te hace como así, se te mete así y te lo sujeta muy muy bien. Bueno, me lo veréis ahora en la piscina puesto. Total, me voy a vestir que ya vamos tarde. Vale, no os quiero dar envidia, pero sí, a partes iguales. Acabamos de venir a las piscinas nuevas. Vaya locura, tienen un bar en el que te rellenan la botella de agua con hielito. Para nadar aquí, en una calle y tal.
Tenemos una infinity pool por aquí. Tenemos una piscina con largos, hamaquitas ahí a pie de tal. Y esperad, porque esta no es la guay. La guay está al otro lado, que tiene el bar dentro de la piscina y las hamacas con arena, para que parezca que esto es una playa. A ver, es que parece un hotel, no me jodas. Allí está la guay. Y los fines de semana hacen fiestas. Entonces, DJ y tal. te ponen un DJ, ponen bebida. ¿Estáis viviendo conmigo la primera vez? Ah, están reservadas las hamacas, chaval. ¿En serio? Esas buenas, sí. Claro, es que son unas hamacas esas que se las ve blanditas, blanditas. Mira el bar. Y ahí está el bar, que todavía no ha empezado, porque se supone que es pronto. Aquí van a hacer hoy parte de la fiesta. Ya dejamos a Dallas, y entonces es justo ahí donde dejamos a Dallas. Así que sí, en la arena. Qué guay. Mira, que ellas tienen, es que tienen hasta camas balinesas allí. Madre mía. No es real esto, ¿eh? No es real ahora mismo. Mirad la arena. Voy a llamar a mi madre para hacerle una videollamada y darle toda la envidia del mundo. A dos amigos a la piscina. Entonces, nuestros nuevos amigos, los canarios, ahí están. ¿Los veis? Y ahora acaban de poner un DJ. Y ahí estamos con nuestras bebidas. Os los voy a ir a presentar. Por aquí tenemos a Irene, canaria de origen y saharaui de todo, 31 años, profesora de inglés, se une a la aventura americana. Y aquí tenemos a su marido, Dan. Me casé por amor. Y para vivir esto. Y los veréis en próximos vídeos, supongo. Y ahora nos cambiamos de piscina y estuvimos comiendo aquí. Efectivamente, alguien se ha quemado. Y soy yo. No mucho, me eché crema, pero... Y no os grabé mucho en la piscina porque es que luego vinieron unos amigos nuestros americanos y pues estábamos ahí comiendo tamales y tal, y la verdad que estuvimos muy bien. Fuimos a esa piscina porque la otra solo podemos invitar a 2 personas. Y estuvo Dallas con nosotros, que se portó muy bien, que seguro que queréis ver su nuevo corte de pelo. ¿Qué pasa? Que dijimos que no la cortaran mucho, como aquella vez que la habían rapado tanto, pero tampoco largo, porque la pobre está pasando muchísimo calor, estaba asfixiada todos estos días. Entonces la miraron y como tenía nudos y tal, nos dijeron que igual la tenían que cortar mucho. Y dijimos, bueno, pues oye, si hay que cortar mucho, cortárselo, porque es que así ella va a estar más fresquita, que es que aquí en Dallas está haciendo mucho calor. ¿Cuántos grados estábamos hoy? 36. Bueno, para nosotros es mucho, asturianos. A ver. ¿Cómo estás, Dallas? ¡Ay! ¿Qué te estás viendo? ¿Te gusta Dallas o qué? ¿Te gusta cómo sales? La dejaron, pues nada. Las orejitas un poco largas, el rabito largo. Un poco Dobby. Un poco Dobby. Pero bueno, le dejaron sus pestañas, que es lo importante. Y el pelito del cuerpo, pues hombre, está cortito. Pero es que así por lo menos está más fresquita, que es que si no se estaba muriendo de calor. Y vamos a hacer para mañana, os voy a enseñar un día. Yo creo que durante esta semana os voy a enseñar a hacer un wrap de espinacas, que está muy rico. Ay madre, si tengo hasta hojas en el pelo que nos cayeron. Eso, que os voy a enseñar a hacer un wrap de espinacas que está muy rico, que lo iba a hacer para mañana, pero como sobran tamales, pues va a ser lo que vamos a llevar. Y eso que íbamos a empezar la dieta. Pero bueno, vamos a ir por la mañana antes de ir al cole, que es que ya empezamos a decorar. Mañana empieza la decoración de la clase y eso que nuestro cole está todavía en construcción. Así que no os digo nada, pero no os perdáis el vídeo de esta semana, que yo creo que va a estar muy interesante. Uno de mis caprichos durante
este fin de semana es galleta con helado. Mientras que veo... Uy, se acaba de apagar. Rachel Bean. Galleta. Store. Lately, what I've been doing is read my devotional at night. I don't know. Y nada, no os he enseñado al final lo de la maleta, sigue ahí sin deshacer. Pero es que después de ducharme, que por cierto, tengo que buscar otro champú porque este como que me deja el pelo ahí estropajoso. Total, que después de ducharme y cenar, nos vamos a ir a la cama ya. Además pensando que mañana vamos a madrugar para ir al gimnasio y para decorar, pues me voy a ir a la cama ya. Javi también. Y mañana será otro día, mañana aprovecho, les hago la maleta. Os enseño eso finalmente. Y nada. Muchos besos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Uy! ¡Dala! ¡Di adiós! ¡Di adiós!